Cuando ingresé al hospital, lo último que imaginé fue que mi ausencia de apenas 3 días podría convertirse en una herida tan profunda para mi hija. Había estado bajo observación médica por complicaciones en el embarazo, conectada a monitores, rodeada de enfermeras que entraban y salían con pasos apresurados. Todo mi enfoque estaba en mantener a salvo al bebé que llevaba dentro. Lo que no sabía era que, fuera de esas paredes blancas, mi hija adoptiva Lea estaba viviendo sus propias pesadillas. Ella tenía solo 6 años, una niña alegre, habladora, llena de curiosidad. En su corta vida ya había demostrado una fuerza increíble, pero también guardaba cicatrices invisibles de su pasado. La palabra orfanato no era un recuerdo en su memoria, pero sí una sombra que podía despertar miedos dormidos. Por eso confié en que al dejarla con mis padres y mi hermana Rachel estaría cuidada, rodeada de familia, con su prima Chloe como compañera de juegos. Pensé que sería un ambiente cálido, aunque breve, hasta mi regreso. Pero la realidad fue distinta. Mientras yo permanecía en una cama de hospital, convencida de que todo estaría bien, Lea comenzó a escuchar frases que ningún niño debería oír jamás. Lo que para mí fueron 72 horas, para ella se convirtieron en una eternidad de incertidumbre. La ausencia de mi abrazo se llenó con palabras hirientes, con la voz de adultos que deberían protegerla, no quebrarla. Cuando Michael me llevó a recogerla, aún débil y con la ilusión de abrazarla fuerte, la encontré distinta. No corrió hacia mí, no sonrió. Solo me miró desde el pasillo con su mochila lista, como si ya no perteneciera a ese lugar. Aquella imagen me persiguió más que cualquier diagnóstico médico. Yo había salido del hospital físicamente aliviada, pero emocionalmente comprendí que una batalla mucho más grande estaba a punto de comenzar. Los 3 días que Lea pasó en casa de mis padres marcaron un antes y un después en su inocencia. Para un adulto, 72 horas se sienten como un parpadeo. Para un niño, es suficiente para sembrar dudas capaces de acompañarlo toda la vida. Cuando llegamos a recogerla, lo primero que noté fue el silencio en su mirada. Esa chispa que siempre iluminaba su rostro estaba apagada. Llevaba la mochila colgada a la espalda, como si hubiese esperado el momento exacto para huir. Dentro sobresalían las orejas de su conejo de peluche, testigo silencioso de todo lo que había ocurrido en mi ausencia. En el pasillo, mi madre apareció con su sonrisa ensayada, el tipo de gesto que pretende suavizar cualquier situación. Dijo que Lea había sido un ángel. Yo la miré a los ojos y comprendí que tras esa frase había algo más. Un ángel callado, obediente, temeroso. No era la descripción de mi hija, era la huella de alguien que había sido quebrado en poco tiempo. Rachel entró después acompañada de Chloe, su hija, quien lucía una sonrisa arrogante, como si supiera que había ganado algo que Lea había perdido. Rachel no pronunció palabras directas, pero en sus ojos brillaba un triunfo sutil, la confirmación de que había logrado lo que siempre había querido, hacer sentir a Lea como una intrusa. Durante el camino de regreso a casa, el peso del silencio fue insoportable. Lea no contó historias de juegos ni describió lo que había comido. Solo miraba por la ventana, apretando su peluche contra el pecho. Cuando por fin habló, su voz fue un susurro. ¿Estoy ocupando demasiado espacio? Esa pregunta golpeó más fuerte que cualquier comentario hiriente. Michael apretó el volante hasta poner sus nudillos blancos. Yo giré hacia ella, incrédula. ¿Quién te dijo eso, cariño? Ella bajó la mirada y solo respondió, puedo ser pequeña, no necesito muchos juguetes. Mi corazón se partió. Esas palabras no nacían de su imaginación. Alguien las había sembrado, gota a gota, hasta convencerla de que debía hacerse invisible. Ya en casa, Lea no se quitó la mochila. Caminaba por el pasillo como si estuviera de visita, esperando que en cualquier momento alguien le pidiera marchar. Cuando intenté animarla a guardar sus cosas, su reacción fue desbordante. Arrojó el conejo al cesto de juguetes, como si quemara, y rompió en llanto. Lo siento, no sabía que no podía tenerlo afuera. Seré buena, haré espacio, no me manden de vuelta. El eco de esas palabras todavía resuena en mi pecho. Ningún niño debería rogar por su lugar en una familia. Michael se arrodilló enseguida,
La sostuvo con delicadeza y repitió una y otra vez que nadie la enviaría a ningún lado. Yo también la abracé, con la voz firme, mirándola a los ojos. «Eres mi hija, siempre lo serás, no importa lo que diga nadie», ella, entre sollozos, murmuró. «Pero tía Rachel dijo que vendría un bebé de verdad, y que yo no soy de verdad». La furia me atravesó como un rayo. Recordé cada gesto de Rachel, cada sonrisa torcida, cada comentario disfrazado de broma. Siempre había buscado dejar claro que Lea era menos, y ahora había cruzado un límite. Usó la palabra más cruel que podía: orfanato. Sabía que Lea no tenía memoria de ese lugar, pero sí conocía el peso de la palabra, la amenaza escondida en ella. Esa noche, mientras Lea dormía acurrucada con su conejo, yo permanecí despierta, repasando una y otra vez lo ocurrido. Recordé mi infancia, las comparaciones constantes con Rachel, cómo ella siempre fue la favorita y yo, la sombra. Pensé que al crecer esas heridas quedarían atrás, pero no, mi familia había encontrado una nueva víctima, mi hija. Y entonces lo comprendí con una claridad brutal. Aquello no había sido un malentendido, ni un comentario aislado, era un patrón. Lea estaba viviendo, con solo 6 años, lo mismo que yo había soportado durante décadas. El rechazo disfrazado de amor. Lo que nunca imaginaron es que yo ya no era la niña que callaba y aceptaba. Ahora era madre, y nadie amenazaba a mi hija sin enfrentarse a mí. Los días siguientes a su regreso fueron un espejo de todo lo que Lea había escuchado en aquella casa. No eran simples palabras pasajeras, eran semillas de inseguridad que ya empezaban a echar raíces en su mente. Cada gesto suyo lo confirmaba. Caminaba despacio, como si midiera el espacio que ocupaba. Se sentaba en los bordes del sofá, nunca en el centro. Y cada vez que sacaba un juguete, me miraba primero, buscando aprobación, como si cualquier movimiento pudiera ser considerado demasiado. Una tarde, mientras preparaba la cena, la escuché sollozar en el pasillo. Al acercarme, la encontré con su conejo apretado contra el pecho, repitiendo en voz baja: «No necesito mucho, puedo compartir, puedo ser chiquita». Ese murmullo me atravesó. Era el reflejo de lo que Rachel había envenenado en su mente, la idea de que debía reducirse para que otros brillaran. Yo me arrodillé, le levanté el mentón suavemente y le dije: «Aquí no tienes que ser pequeña, aquí puedes ser todo lo que eres, y siempre habrá espacio para ti». Lea asintió, pero la sombra en sus ojos no desapareció. La confianza que habíamos construido durante años se tambaleaba en cuestión de días. Michael lo notaba también. Una noche, al verla dormida, me dijo en voz baja: «Esto no es algo que vaya a olvidar. No importa cuánto la abracemos ahora». Esas palabras se le quedaron grabadas. Y tenía razón. Los niños recuerdan más que lo que los adultos creen. No olvidan quién los hizo sentir valiosos, ni quién los hizo sentir desechables. La herida no solo estaba en Lea, estaba en mí también. Sentía la culpa como un peso insoportable. Yo había confiado en mi familia. Había creído que aunque no la miraran con el mismo amor, al menos la tratarían con respeto. Me equivoqué. Y lo peor, esa traición había ocurrido mientras yo estaba en un hospital, indefensa, convencida de que ella estaba segura. Con cada día que pasaba, veía cómo Lea evitaba hablar de Rachel, y Chloe antes contaba historias de juegos inventados o discusiones tontas por muñecos. Ahora cada vez que mencionaba sus nombres, su voz bajaba hasta desaparecer. Era como si esos 3 días hubieran borrado toda ilusión de pertenencia en esa parte de la familia. El impacto no se limitaba al silencio, también aparecía en sus sueños. Varias veces se despertó gritando, con lágrimas en el rostro, suplicando que no la enviáramos al orfanato. Yo corría a su cama, la sostenía, y le repetía una y otra vez que nunca la dejaríamos. Pero en sus ojos había miedo, un miedo que no correspondía a una niña de 6 años. Michael intentaba mantener la calma, pero cada vez que Lea mencionaba a Rachel, lo veía apretar la mandíbula. La rabia lo consumía igual que a mí. Una noche, mientras recogíamos los platos de la cena, me miró fijo y dijo: «Esto no puede quedarse así, no después de lo que le hicieron». Asentí en silencio. No necesitábamos discutirlo. Ambos sabíamos que había llegado el momento de poner límites. Lo que estaba en juego no era solo la relación con mi familia,
sino la seguridad emocional de Lea, y por ella estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta. Lo que más me dolía era que Lea no entendía por qué. Para ella, su tía Rachel y sus abuelos eran figuras de autoridad. Si ellos decían que había que hacer espacio para los hijos de verdad, ¿cómo podía cuestionarlo? Era la palabra de los adultos contra el sentimiento de una niña, y en su corazón, ese peso era demasiado grande. Yo recordaba mi infancia, cuando mi madre me decía que Rachel merecía más porque era más sensible, o porque yo tenía que ser fuerte. Aquellas frases aún me dolían. Y ahora veía la misma historia repetirse, pero con Lea como víctima. La diferencia era que yo no pensaba quedarme callada. Cada vez que veía a Lea con los hombros encogidos, me prometía que nadie volvería a hacerla sentirme. No importaba si eran mis padres, mi hermana o cualquier otra persona. Ella era mi hija, y la protegería con todo lo que tuviera. El sábado amaneció con una claridad engañosa. Afuera el sol iluminaba los árboles como si el mundo estuviera en calma, pero dentro de mí había un huracán. Lea estaba en su clase de danza, rodeada de niñas que reían al ritmo de canciones infantiles, y yo sabía que era mejor así. Lo que iba a suceder no era para sus oídos. Michael conducía en silencio, con las manos tensas en el volante. Yo miraba por la ventana, repasando una y otra vez lo que iba a decir. No había guión escrito, pero las palabras ardían en mi pecho, listas para salir. ¿Estás segura?, preguntó de pronto. Giré hacia él, con esa serenidad que solo nace del cansancio y la rabia acumulada. Estoy muy embarazada, muy cansada y completamente harta, así que sí, estoy segura. Cuando estacionamos frente a la casa de mis padres, no sentí nervios, lo que sentí fue fuego, el tipo de fuego que no destruye sin más, sino que purifica. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, la escena parecía sacada de un cuadro familiar. Mi madre acomodando una bandeja de galletas, mi padre con los brazos cruzados en silencio, Rachel sentada en el sofá con Chloe a su lado, y su esposo mirándola como si cada palabra que ella pronunciara fuera un mandamiento. A simple vista, todo parecía normal, pero yo sabía que esa normalidad estaba podrida. No perdí tiempo en saludos, mi voz salió firme, cortante. ¿Qué le dijeron a mi hija? El aire se volvió denso. Chloe dejó de colorear y el sonido del televisor se volvió insoportable. Mi madre levantó la vista con su sonrisa plástica. «Oh, Julia, no exageres», Lea malinterpretó. Reí, seca, amarga. Malinterpretó porque llegó a casa llorando, convencida de que tenía que hacer espacio para los hijos de verdad. Rachel enderezó la espalda, dejando escapar esa media sonrisa que conocía demasiado bien. Estaba invadiendo el espacio de Chloe. Tiene que aprender límites. ¿Límites?, le espeté. Tiene 6 años. A esa edad, el único límite debería ser no comerse la plastilina. Michael quiso intervenir, pero levanté la mano. Esta era mi guerra. Mi padre habló al fin, con esa voz grave que siempre usaba para imponer autoridad. Estás demasiado sensible, es el embarazo. Todo lo percibes más grande de lo que es. Ahí estaba, el gaslighting de toda la vida. Sensible, repetí con frialdad. Sensible sería evitar decirle a una niña que puede ser devuelta al orfanato. Rachel rodó los ojos. Nadie dijo eso literalmente. Me incliné hacia adelante, mi mirada clavada en la suya. Entonces, ¿por qué repitió entre lágrimas que su tía le había dicho exactamente esas palabras? Su esposo le apretó la rodilla, como intentando detenerla. Pero Rachel no podía evitarlo. Lo dijo. Lo confesó. Basta de fingir. Chloe y ella no son iguales. Y lo sabes. Las palabras se quedaron flotando como veneno en el aire. Nadie las negó, ni mi madre ni mi padre. Sus silencios fueron más fuertes que cualquier excusa. Me apoyé en el respaldo, sorpresivamente tranquila. Gracias, dije despacio. Mi madre parpadeó, confundida. Gracias, ¿por qué? Por confirmarlo. Siempre lo supe, pero ahora lo escuché con claridad. Lea nunca será aceptada por ustedes, y si no pueden aceptarla a ella, tampoco tendrán a mi bebé, ni a mí. Michael me miró, asintiendo en silencio. Nunca van a cambiar, Julia, dijo. Exacto, y por eso mi voz no tembló.
Nunca volverán a ver a mis hijos. Mi madre se llevó la mano al pecho como si yo hubiera cometido una traición imperdonable. Somos tus padres, y los padres no destruyen a sus hijos, respondí tajante. Rachel soltó una carcajada amarga. Siempre tan dramática. Lo único que pasa es que estás celosa. Siempre lo estuviste. Me incliné un poco hacia ella, con una sonrisa tan fina como una cuchilla. Celosa de ser el tipo de persona que le dice a una niña que no es real familia. Si eso es lo que llaman triunfo, puedes quedártelo. El silencio fue absoluto. Ni siquiera Chloe se atrevió a mover un creyón. Michael se levantó. Nos vamos. Y así lo hicimos, sin probar las galletas, sin despedidas, sin mirar atrás. El aire en esa casa era tóxico, y yo no pensaba dejar que Leah respirara de él nunca más. En el coche, el silencio fue distinto, no pesado, sino liberador. Por primera vez en años, sentí que había tomado el control. Cuando Michael preguntó qué haríamos ahora, respondí con calma. Ellos querían espacio, pues se lo vamos a dar, más del que jamás imaginaron. Esa noche, eliminé el chat familiar. Abrí uno nuevo solo con las personas que de verdad importaban. Amigos, un par de primos, y comencé a organizar el baby shower. Por primera vez, la celebración sería nuestra, sin máscaras ni veneno, y yo estaba lista para defenderlo con uñas y dientes. La decisión no se tomó en un instante de rabia, sino en la calma helada que viene después de un terremoto. Habíamos salido de esa casa con el sabor amargo de la confrontación todavía en la boca, pero también con una certeza absoluta. Leah no volvería a cruzar esa puerta. Al día siguiente, los teléfonos comenzaron a sonar. Mi madre primero, con su tono agudo entre lágrimas y reproche. ¿Cómo puedes excluirnos? Somos tu familia. Yo escuchaba en silencio, dejando que su voz se ahogara en sus propias contradicciones. Cuando terminó, respondí con una sola frase. La familia no amenaza con enviar a una niña de 6 años al orfanato. Colgué antes de que pudiera replicar. Después fue Rachel, más venenosa. Eres patética, Julia. Estás usando a esa niña para manipularnos. Al final, ella se dará cuenta de que no es de verdad. Y tú también. Sus palabras eran cuchillos, pero no sangre. En otro tiempo me habrían destrozado, ahora no. Ahora tenía claro que lo que defendía era más grande que cualquier insulto. La seguridad emocional de mi hija. Mi padre llamó por último, con su voz serena, disfrazada de razón. Esto no es cómo funciona la familia. No puedes cortar los lazos solo porque estás dolida. No estoy dolida, respondí. Estoy protegiendo a mis hijos, y eso sí es cómo funciona una familia. Lo más doloroso no fue escucharlos, sino comprender que ninguno se arrepentía. Ninguno negó lo dicho, ninguno pidió perdón. Para ellos, Leah seguía siendo un extra, una sombra en la historia de mi vida, y yo no estaba dispuesta a permitirlo más. Con el paso de los días, los mensajes se transformaron en párrafos enteros de manipulación, súplicas, culpas disfrazadas de amor, intentos de reescribir la historia. Yo los leía sin responder, hasta que comprendí que incluso leerlos era darles poder. Silencié los chats, bloqueé los números. El vacío fue inmediato, pero no doloroso. Fue liberador. Michael lo notó. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: nunca te había visto tan tranquila. Y tenía razón. Por primera vez en años, la ausencia de mi familia no era un hueco, sino un alivio. Leah jugaba en el salón, riendo mientras organizaba un desfile de muñecas. Su risa llenaba la casa, y esa era la única música que necesitaba. La decisión de cortar lazos no fue una fuga, fue un acto de reconstrucción. Estaba levantando un muro para proteger a mis hijos, y al otro lado de ese muro quedaban quienes habían demostrado que no sabían amar sin condiciones. Lo curioso fue cómo reaccionó el resto. Primos, amigos de la familia, conocidos. Algunos llamaron confundidos, repitiendo la versión edulcorada que mis padres habían compartido, que yo estaba inestable por el embarazo, que había exagerado, pero cuando contaba la verdad, que habían dicho a Leah que debía hacer espacio para los hijos de verdad,
El silencio siempre terminaba en la misma palabra: Dios, ese Dios cargado de incredulidad, de repudio. La verdad se esparció como fuego. Poco a poco, las máscaras de mis padres y de Rachel se derrumbaron en los ojos de los demás. Lo que para ellos había sido una jugada de poder se convirtió en su propia condena social. Mientras tanto, yo seguía construyendo algo distinto. Un hogar libre de veneno, donde Leah pudiera crecer sabiendo que nunca tendría que hacer espacio para ser amada. El día del baby shower llegó con un aire distinto, casi festivo. La casa estaba decorada con guirnaldas de colores pastel, globos atados en las sillas y una mesa repleta de dulces preparados por mis amigas. Había risas, conversaciones animadas y una energía cálida que llenaba cada rincón. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba rodeada solo de quienes realmente importaban. Leah corría de un lado a otro con su conejo en la mano, orgullosa de entregar servilletas y vasos como si fueran tesoro. Cada vez que alguien la llamaba la mejor hermana mayor, su rostro se iluminaba. Yo la miraba y pensaba, esto es lo que debería haber sentido siempre: seguridad, pertenencia, amor sin condiciones. Pero esa calma duró poco. El timbre sonó, y cuando abrí la puerta, allí estaba mi madre con una caja de pastelería en las manos, mi padre detrás con su gesto pétreo, Rachel avanzando con un bolso enorme y su marido cargando una bolsa de regalo. La escena me heló la sangre. No estaban invitados. Mi madre sonrió con ese brillo artificial. Sorpresa, no podíamos faltar. La familia es la familia. Después de todo, sentí las miradas de mis invitados clavarse en mí. Algunos no sabían que mis padres y Rachel habían sido excluidos. La tensión flotaba en el aire como electricidad. Yo dudé un instante, pero los dejé entrar, no porque lo merecieran, sino porque no pensaba hacer un espectáculo en la puerta. Pasaron como si fueran los héroes de la historia. Mi madre dejó el pastel en la mesa y exclamó en voz alta: ¡qué reunión tan hermosa! Este bebé sí unirá a la familia como debe ser. Ese como debe ser fue un dardo disfrazado de dulzura. Rachel, mientras tanto, se acomodó junto al grupo más grande mostrando su regalo como si fuese un trofeo, y mi padre permaneció callado, pero su sola presencia era un recordatorio del juicio silencioso que siempre cargaba. Al principio mis invitados se mostraron corteses. Nadie quería estropear la celebración, pero pronto comenzaron las grietas. Mi madre, con voz almibarada, comentaba en la cocina: claro, este bebé será distinto. Nada se compara con tener un hijo propio. Algunas cejas se alzaron. Yo lo escuché y me mordí la lengua. Rachel fue más lejos. Riéndose junto a su marido, dijo: Chloe ya está emocionada. Quiere enseñar al bebé todo. No es lo mismo cuando se trata de sangre. Esa palabra, sangre, flotó en el aire como veneno. Vi cómo algunos de mis amigos se miraban incómodos. El golpe final llegó cuando una de mis amigas se agachó frente a Leah y le dijo con ternura: debes estar feliz de ser hermana mayor. Leah sonrió, orgullosa, pero Rachel, inclinándose hacia su marido, murmuró en un susurro torpe: por favor, si ni siquiera será una hermana de verdad. El salón quedó en silencio. Todos lo escucharon. Leah se encogió como si la hubieran golpeado, escondiéndose contra mí con el conejo apretado en sus manos. Me levanté despacio, con una calma que solo precede a la tormenta. ¿Acabas de decir eso?, pregunté, mi voz firme. Rachel palideció, intentando sonreír. No quise decirlo así. Una de mis primas intervino indignada. ¿Cómo puedes hablar así de una niña, y delante de ella? Mi madre intentó suavizar. No la malinterpreten, Rachel solo. Basta. La interrumpí, mi voz cortante como cristal. No fue un malentendido, fue exactamente lo que piensan. Michael dio un paso adelante, su rostro duro. Es hora de que se vayan. Rachel se levantó indignada. Esto es ridículo. No, dije yo, con voz baja pero clara. Ridículo es que mi hija crea que no merece quedarse porque ustedes la convencieron de que no es real familia. El silencio fue absoluto. Nadie los defendió. Nadie los detuvo cuando Michael señaló la puerta. Salieron entre murmullos, dejando su pastel en la mesa como un recordatorio patético de su hipocresía. Cuando la puerta se cerró,
El ambiente explotó en un suspiro colectivo. Mis invitados me miraban con ojos encendidos, algunos incrédulos, otros furiosos en mi lugar. Pero Lea seguía temblando en mis brazos, y yo lo supe. Lo que había ocurrido no era una simple escena incómoda, era la confirmación pública de lo que siempre había estado latente. Ese día el baby shower dejó de ser una celebración para convertirse en un campo de batalla, y yo decidí que sería la última vez que mi familia tendría la oportunidad de herir a mi hija. El eco de la puerta cerrándose todavía vibraba en el aire cuando el salón estalló en murmullo. Algunos invitados se acercaron enseguida para abrazarme, otros se quedaron paralizados, incapaces de asimilar lo que acababan de presenciar. El pastel que mis padres habían dejado sobre la mesa parecía un objeto olvidado, símbolo de un intento fallido de encubrir su veneno con azúcar. Lea seguía pegada a mí, escondiendo su rostro contra mi hombro. Podía sentir su respiración entrecortada, su cuerpecito aún temblando. Nadie en esa fiesta necesitaba más explicaciones. Lo habían escuchado todo, habían visto la máscara caer. Michael tomó la palabra con voz firme. Nadie vuelve a hablarle así a mi hija, no mientras yo esté presente. Ese mi hija resonó como un golpe de martillo. Mis amigos asentían, mis primos se mostraban indignados. Una de mis invitadas, con lágrimas en los ojos, dijo: nunca había escuchado algo tan cruel. Y delante de todos, el ambiente se transformó. Lo que debía ser una celebración tranquila se convirtió en una especie de juicio silencioso. Cada comentario que Rachel y mi madre habían dejado escapar se repetía en los labios de los invitados, que no podían creer que se hablara de Lea como si fuera un objeto descartable. Intenté retomar la fiesta, abrir los regalos, cortar la tarta de mi amiga Sara, pero la atmósfera había cambiado para siempre. Aún así, mis amigas hicieron un esfuerzo titánico por devolverle la alegría al momento. Lea poco a poco levantó la cabeza y comenzó a sonreír tímidamente cuando alguien le pidió ayuda para repartir platos. Su resiliencia era asombrosa, pero yo sabía que las heridas seguían allí, invisibles. Después de que el último invitado se fue, la casa quedó en silencio. Michael recogía los restos de la fiesta mientras yo acomodaba los regalos. Lea se había quedado dormida en el sofá, abrazando a su conejo como si fuera un salvavidas. ¿Crees que intentarán volver?, preguntó Michael, su voz baja, contenida. Claro que sí, respondí. Nunca admitirán lo que hicieron. Van a decir que exageramos, que los malinterpretamos. Él me miró, con la mandíbula apretada. Pues no pienso permitirles cruzar esa puerta otra vez. Asentí. No había marcha. La expulsión no había sido un simple episodio incómodo, había sido el corte definitivo. Esa noche comprendí que aunque mis padres y Rachel lo intentaran, ya no tendrían forma de borrar lo ocurrido. Demasiados testigos, demasiadas palabras lanzadas sin cuidado. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que se corrió la voz. Al día siguiente recibí llamadas de familiares lejanos. Algunos estaban incrédulos, otros indignados. Una prima me confesó: tu madre me llamó diciendo que te habías vuelto inestable por el embarazo. Pero ahora que escucho lo que pasó, Julia, hicieron lo imperdonable. El relato se expandió como fuego en la hierba seca, y en cada repetición, el prestigio de mis padres se desmoronaba un poco más. Lo que ellos habían intentado usar como un arma contra mí, se convirtió en su propia condena. Al final del día, Michael y yo nos sentamos en silencio en el comedor, las luces bajas, la casa desordenada por la fiesta. Él me tomó la mano y dijo: hoy empezó una nueva etapa. Con ellos fuera tenemos espacio para lo que importa de verdad. Miré a Lea dormida en el sofá, su conejo caído a un lado, y supe que tenía razón. La expulsión había dolido, sí, pero también había marcado el comienzo de una vida más limpia, sin el veneno constante de quienes nunca supieron amar sin condiciones. El silencio que siguió a la tormenta fue diferente a cualquier otro que hubiera vivido. No era un vacío doloroso, sino un descanso, un espacio limpio donde por fin podía construir algo nuevo sin la sombra constante de mi familia. Y lo más importante, Lea lo sintió también. Ya no me despertaba en medio de la noche con sus gritos pidiendo que no la mandáramos al orfanato. Ya no caminaba por la casa con su mochila a cuestas como si tuviera que estar lista para marcharse.
Poco a poco volvió a ser la niña que conocía, habladora, llena de energía creativa. Recuperó sus risas largas, sus historias interminables sobre la escuela, sus canciones inventadas a media tarde. Michael y yo lo notamos en cada detalle. El día que dejó su conejo en la cama sin miedo a perderlo, supe que habíamos dado el paso correcto. El día que pintó un dibujo y lo colgó ella misma en la nevera, con orgullo, entendí que había recuperado la confianza. Y el día que me dijo con una sonrisa tranquila, «Mamá, ya sé que soy tuya para siempre», sentí que todas las heridas comenzaban a cerrarse. No fue fácil. La reconstrucción nunca lo es, pero descubrí que, sin la presión de mis padres y Rachel, la casa respiraba distinta. La paz se convirtió en rutina. El nacimiento del bebé fue otra prueba. Sabía que mi familia intentaría colarse, que usarían cualquier excusa para acercarse, y no me equivoqué. 3 días después del parto, una avalancha de mensajes llenó mi teléfono. «Queremos conocerlo, dejemos atrás los malentendidos. El bebé necesita a sus abuelos». Ignoré cada uno. Una tarde mi padre apareció en la puerta con un peluche en las manos. Michael lo detuvo antes de que pudiera abrir la boca. La puerta se cerró y el silencio volvió. Esa fue la última vez que lo vi. Lo curioso fue cómo la gente reaccionó. La historia del baby shower ya era conocida, pero con el nacimiento del bebé, todo se intensificó. Parientes lejanos murmuraban entre ellos: «Imagínate decirle a tu nieta que la van a devolver al orfanato. Y ahora quieren fingir que nada pasó». Poco a poco, la red que sostenía a mis padres y a Rachel se desmoronó. Amigos de años comenzaron a apartar. Vecinos que antes los saludaban en la calle ahora evitaban mirarlos. Esa fue su herencia, ser recordados como los que intentaron borrar a una niña con palabras crueles. Mientras tanto, en mi casa, la vida florecía. Lea se convirtió en la hermana mayor que siempre soñé que sería. Leía cuentos al bebé, lo acariciaba con cuidado, le mostraba sus juguetes como si fueran tesoros compartidos. Nunca dudó de su lugar. Cada vez que alguien la llamaba la mejor hermana mayor, sus ojos brillaban. Michael y yo observábamos esas escenas con el corazón lleno. Después de años de dolor y lucha, teníamos lo que siempre habíamos querido: una familia real, unida no por la sangre, sino por el amor elegido. Pero no todo fue perfecto. Hubo noches en las que yo me preguntaba si había ido demasiado lejos, si cortar a toda mi familia era una decisión demasiado radical. ¿Acaso mis hijos crecerían sin abuelos, sin tíos, sin primos? Cada vez que esa duda se asomaba, recordaba la mirada de Lea aquel día en el pasillo, con su mochila lista, esperando que la devolviera. Recordaba sus palabras temblorosas: «Haré espacio, no necesito muchos juguetes». Y la respuesta siempre era la misma: no fui demasiado lejos. Si protegerla significaba perder a los demás, entonces valía la pena. El tiempo me dio la razón. Con el paso de los meses, Lea dejó de mencionar a Chloe. Ya no comparaba sus dibujos con los de su prima ni preguntaba por qué sus abuelos no la llamaban. Simplemente dejó de esperar algo de ellos. Y en ese vacío, Michael y yo pudimos llenar su vida con gente que sí sabía amar. Mis amigas se convirtieron en sus tías adoptivas. Mis primos más cercanos vinieron a visitarla con frecuencia, tratándola como sobrina de verdad, sin condiciones. Lea aprendió que la familia no siempre es la que te toca, sino la que elige. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, Lea me miró con su expresión seria de niña que piensa más allá de su edad. «Mamá, ¿por qué la tía Rachel no me quería?». La pregunta me atravesó. Pude haber inventado excusas, suavizar la verdad, pero no, ella merecía honestidad. Porque a veces, Lea, la gente no entiende que el amor no depende de la sangre. Y cuando no entienden, dicen cosas que hieren, pero eso no significa que no sea suficiente. Significa que ellos no saben amar. Ella frunció el ceño un momento y luego asintió, como si la explicación le bastara. «Entonces está bien, porque yo sí sé amar», y se fue corriendo al cuarto a enseñarle una canción inventada a su hermanita. Ese fue el momento en que comprendí que la batalla no solo había sido por protegerla, sino por enseñarle algo más grande, que el valor de una persona no se mide por el apellido, ni por la genética, sino por la capacidad de dar y recibir amor. Hoy, cuando miro nuestra nevera, llena de dibujos de Lea y fotos de los niños, siento una calma que nunca conocí en la casa de mis padres.
Ellos siguen existiendo en su mundo de excusas y negaciones, pero ya no tienen poder sobre mí ni sobre mis hijos. A veces me preguntan si me arrepiento. La respuesta es no. Cortar lazos no me dejó sola, me dejó libre. Libre para criar a mis hijos sin el veneno de los que nunca supieron amar sin condiciones. En la sala de mi casa hay una foto enmarcada, Lea sosteniendo a su hermanito recién nacido, ambos riendo con esa complicidad que solo nace del verdadero amor. Cada vez que la miro, recuerdo que no necesito nada más. Ellos querían que Lea hiciera espacio. Al final, quienes se quedaron sin espacio fueron ellos. Y yo, en cambio, encontré la paz que llevaba toda una vida buscando.